Bienvenidos, hermanos. Jesús resucitó. Amén. Amén. Leamos en Lucas 24 del 1 al 12 lo que celebramos hoy. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locuras las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Quiero levantar mi voz, quiero exaltar tu nombre, porque tú vives en mí, porque tú me has salvado. Viniste para alumbrar mi caminar y pagaste la cruz en mi lugar, y la muerte en el Seol te pudieron retener, y por siempre reinarás. Quiero levantar mi voz, quiero exaltar tu nombre, porque tú vives en mí, porque tú me has salvado. Viniste para alumbrar mi caminar, y pagaste la cruz en mi lugar, y la muerte y el Seol te pudieron retener, y por siempre reinarás. Viniste para alumbrar mi caminar, y pagaste la cruz en mi lugar, y la muerte y el Seol te pudieron retener, y por siempre reinarás. Señor, te doy gracias porque podemos estar aquí. Te doy gracias porque viniste a salvarnos, porque demostraste tu poder resucitando, Padre, porque es lo que nos espera a nosotros también, porque es la esperanza de nuestra fe, Padre, y porque por eso estamos aquí. Te damos gracias por tu amor, porque no lo merecemos y porque aún así nos lo das, Padre. Te doy gracias porque podemos estar aquí reunidos, y te pido por todos los hermanos y en todo el mundo y todas las personas que esperan en ti, y también por todos los que han de creer, Padre, que tú estés con todos. En nombre de Cristo Jesús.
Y ahora tenemos preparado, eso es, Primera de Pedro, del 1, 3 y 5. Leamos 1, 3 y 5. Lo tenemos ahí en pantalla, vamos a leerlos todos juntos. Y os pido que lo hagáis más fuerte que yo porque yo veo muy poco. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es la luz, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, allí hasta la tumba por Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel. Todo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén.
pues llegó el momento de las ofrendas. Están preparadas ahí enfrente y preparemos nuestro corazón con una oración. Y me gustaría que alguien orara, y si quiere pasar ahí donde el micrófono, o si lo quiere hacer en su sitio, y que ore por las ofrendas y por el privilegio que tenemos de poder alabar al Señor también de esta manera. Donde tú nos diste vida a través de tu muerte, Señor. Pero luego la muerte no pudo contigo y tú resucitaste, Señor. Y lo más grande es que tú estás a nuestro lado y en nuestro corazón quieres entrar, Señor, y estar dentro de nuestro corazón. Gracias, Padre. También te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos todos tus hijos de colaborar contigo en la extensión de tu palabra, Padre. Muchas gracias por ello y te pedimos que estas ofrendas sean de tu agrado y tú vivas en nuestro corazón y en nuestra vida siempre, Señor. En tu nombre, Padre, te lo pedimos todo. Amén. La victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús, solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos, donde el mundo se destruya, y aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará una salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. La victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús, solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos, donde el mundo se destruye, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará una salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. Y aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará una salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. Amén. Si queréis podemos tomar asiento.
Sí, Señor, estamos muy agradecidos por todos estos momentos que hemos pasado juntos, Señor, en comunidad, en familia, celebrando, Señor, tu resurrección, Señor. Estamos agradecidos por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor, y también ahora, Señor, por la palabra. Queremos poner delante de ti, Señor, a tu siervo Samuel, que a través de su boca, Señor, que tú nos hables a nuestro corazón, que tú, Señor, nos hagas escuchar, Señor, y estar atentos a cada palabra, Señor, para que sea de bendición en nuestras vidas y que podamos, Señor, hacer tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú eres grande, Señor, y tú has vencido la muerte, Señor. Gracias por todo, Señor. Amén. Poder meditar en este momento, como no, en una de esas preciosas escenas del Evangelio en las que Jesús resucitado se aparece a los suyos. Qué importantes, pensemos, son esos testigos de la resurrección. Aquellos hombres, aquellas mujeres que con sus mismos ojos, hace 2000 años, contemplaron al resucitado y tuvieron comunión con él antes que éste ascendiera a los cielos. Afirmaba un autor que el primer hecho de la historia del cristianismo lo constituye un número de personas que dicen haber visto la resurrección. Si ellos hubiesen muerto sin hacer creer a nadie más este evangelio, jamás se hubiera escrito un evangelio. Pero gloria a Dios, hermanos, que hubo testigos de la resurrección. María Magdalena, las mujeres que volvían de la tumba, Simón Pedro, los discípulos de Maús, los apóstoles, los 11 apóstoles, los 7 junto al lago de Tiberias, Santiago, una multitud de 500 discípulos en un monte de Galilea, Pablo también en el camino de Damasco, posteriormente en una visión en el templo, Juan mismo, el apóstol Juan en la isla de Patmos, pudo ver al resucitado y glorificado al Señor. Hay un evangelio, hay buenas nuevas de salvación y eso es una bendición poder, hermanos, celebrarlo y que esos testigos con todo el coraje, ¿verdad?, con todo el ímpetu y toda la unción pudieran poner por escrito y pudiéramos hoy leer aquellos documentos de hace 2000 años. Una de esas preciosas escenas registrada por Lucas, precisamente, la encontramos en el capítulo 24, 36 al 49. Esta es la última aparición del resucitado a sus discípulos, de acuerdo a lo que Lucas en su evangelio nos da a conocer y nos relata. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él los tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros.
Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quisiera meditar en este texto y muy concretamente en algunos de los aspectos de gran importancia y necesidad que aquí nos muestra el Señor resucitado para la fe cristiana y que especialmente se concretan en los versículos 44 al 49. Son aspectos absolutamente irrenunciables, queridos hermanos. Cuán importante considerarlos, comprenderlos, creerlos, defenderlos si hace falta en esa defensa de la fe en estos tiempos peligrosos, proclamarlos. Estos asuntos o estos eventos tan necesarios para la fe cristiana, en primer lugar las Escrituras, la necesidad de las Escrituras, de la palabra de Dios. Qué bueno, durante varios capítulos el Señor está una y otra vez haciendo que los discípulos pongan sus ojos en las Sagradas Escrituras. Pensemos en los momentos de esta escena que hemos leído. Los apóstoles, numerosos discípulos, se encuentran en el llamado aposento alto en Jerusalén. Muchos de ellos, quizás la gran mayoría de ellos todavía abrumados, en estado de shock por toda la serie de acontecimientos vividos últimamente, recientemente. El prendimiento de Jesús, la tortura, la cruz, sus corazones. No terminan de creer el testimonio de algunos discípulos que han regresado desde el camino a Emaús y les han dicho haber visto al Señor resucitado. Las puertas están cerradas, están aseguradas por miedo a los judíos. Hay temor, hay nostalgia que ha hecho presa de sus corazones. Y en ese momento, de repente, de súbito, hermanos, el Señor se aparece a la vista de ellos con un saludo lleno de bendición. Paz a vosotros. Como no puede ser de otra manera, el temor y el espanto aún se apoderan de ellos y el Señor les tranquiliza, el Señor les ministra consolación, el Señor les muestra sus heridas, se gozan y se maravillan. Y acto seguido el Señor resucitado tiene hambre. Pues el que resucitó no es una especie de fantasma, ¿verdad? No es un espíritu incorpóreo, sino un ser integral, real, espíritu, alma, cuerpo, físico, material. Así pues, como tal, se pone a comer delante de ellos, como si nada hubiese acontecido. Un pescado asado y un panal de miel, dice nuestro texto de Lucas. ¡Qué gran escena! ¡Qué maravillosa escena! Y ahora fijémonos en lo que les dice el Señor resucitado. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Qué importante esta declaración. Lo que aquí el resucitado les está diciendo, el Señor Jesús les está diciendo, es que en las Escrituras del Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, se daba testimonio claro, diáfano, acerca de quién Él es Él y de cuál iba a ser su misión. La Escritura, hermanos, toda la Escritura, pero aquí en concreto habla de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, ¿verdad? Da testimonio de Cristo Jesús, nos revela de forma asombrosa quién es el Señor. Le llegamos a conocer de forma personal, de forma verdadera, a través de su palabra escrita. La ley, el Pentateuco, los profetas, los salmos nos muestran al Señor y Salvador. Y una y otra vez, leamos los relatos del Evangelio, hermanos, una y otra vez Jesús les dice eso mismo a los suyos. ¿Recordáis la palabra? Yo os dije la palabra, os dirigí a la palabra del Señor. Una y otra vez les recuerda que esa palabra efectivamente debe cumplirse en su vida. Ahora yo pensaba, hermanos, en ocasiones, tal como aquellos discípulos, no terminamos de percibir la urgencia, la relevancia, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Bueno, su necesidad, que es una vital, que no podemos postergar, ya que solo en ella, solo a través de ella, hermanos, encontraremos realmente la fe en el Señor Jesucristo. Qué importante, hermanos. Solo a través de ella podemos crecer en convicción en estos tiempos difíciles. Solo a través de la Escritura podemos crecer en confianza también, en seguridad, en paz, en esa fe de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso lo que hizo a continuación el Señor.
Y qué imprescindible que esta obra la haga también en mi vida, en nuestra vida. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Comprendemos las Escrituras? Uno de los más maravillosos ministerios del Espíritu Santo es iluminar nuestra mente, abrir nuestros pensamientos, nuestra mente, ¿verdad?, a la maravillosa palabra del Señor. Hermanos, amemos la palabra de Dios. Leamos las Escrituras. No dejemos de meditar en ellas. Yo me asombro cuando el salmista dice que de día y de noche meditan la palabra de Dios. ¿Qué amor es el que le tiene a la palabra de Dios, hermanos? Que escudriña las Escrituras, que cree en las mismas, que las sigue. Ellas dan testimonio de Cristo. Dice el mismo Jesús, ellas son las que dan testimonio de mí. Oremos. Que Dios nos abra el entendimiento para comprenderla y que esa palabra de Dios, hermanos, sea lumbrera, sea antorcha, sea un faro en nuestro camino, en nuestra senda, sean cuales sean las circunstancias que tengamos que vivir, como aquellos discípulos con el corazón hecho trizas, con sus esperanzas totalmente fundidas, tenían que recordar las Escrituras. Tenían que volver los ojos a la palabra de Dios y comprender todas aquellas cosas que habían acontecido en esas últimas horas en Jerusalén. Ahora vemos también no solo la necesidad de las Escrituras, sino la necesidad de la cruz de Cristo, tal como hemos leído. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Muchos eruditos, profesores, se han preguntado a lo largo de la historia ¿por qué murió Jesús? Es una buena pregunta. ¿Por qué murió Jesús? ¿Quién fue responsable de la muerte de Jesús? Bueno, leen los evangelios y parecen tener clara la respuesta. Encuentran en los hechos históricos, tal como ya dijimos, toda una cadena de responsables de la muerte del Señor. Jesús murió como un criminal, ejecutado, tras un juicio totalmente ilegal, amañado, ¿verdad?, realizado en la oscuridad de la noche por el Sanedrín. Entonces señalan a muchos actores, protagonistas en esa terrible noche, los soldados romanos, claro, Poncio Pilato, el pueblo judío, pero sobre todo, los sacerdotes religiosos del tiempo de Jesús. Su envidia pudo más, ¿verdad?, que el sentido común. La traición también de Judas Iscariote, su codicia llevada al último extremo y tan extremo de poder entregar al Señor por algunas monedas de plata. Bueno, pero sin duda hay mucho más que esto, ¿verdad? Bajo la superficie de estos hechos históricos que algunos nos muestran, ¿verdad?, encontramos una última respuesta más acertada y que impacta en lo íntimo. La lectura atenta. Y permitidme decir, la lectura creyente de la Escritura nos dice por qué la cruz fue necesaria. Esa era la misión de Jesús de antemano. Para ello vino y descendió desde la gloria del Padre. Las Escrituras hablaban de ello. Jesús murió en la cruz por causa de nuestros pecados. De todos aquellos actores esa noche terrible que empujaron a Jesús hacia el Calvario, también nos contamos cada uno de nosotros. Tal como el profeta escribía, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros lo tuvimos azotado, como herido y afligido por Dios, pero él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz. Cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuán necesaria, hermanos, fue la cruz de Cristo. Cuán necesario que el justo, en mayúsculas, tomara el lugar de los injustos en el Calvario. Cuán necesario su cuerpo clavado, su sangre derramada en aquel madero,
La pena que nosotros merecíamos cayó sobre él. Fue nuestro representante en la cruz. Fue nuestro sustituto, el postrer Adán, por quien tenemos vida. El justo por los injustos para darnos perdón y salvación. Solo por esa cruz. Solo por la obra de su cruz podemos ser declarados justos delante del Señor. Solo en ella encontramos vida. Solo en ella encontramos esperanza, reconciliación con Dios, paz, esperanza bienaventurada. Un nuevo camino de la mano de Cristo el Señor. La cruz, necesaria, cruel, pero nos da vida, queridos hermanos. La necesidad de la resurrección de Cristo. Regresamos al aposento alto y escuchamos aquellas declaraciones del resucitado. Así fue escrito y así fue necesario que el Cristo no solamente fuera crucificado, sino resucitara de los muertos al tercer día. Y esto es lo que celebramos hoy. Bendición y gloria al Señor, hermanos. La muerte no pudo retener al Eterno, no tiene la última palabra. Él fue el primogénito de entre los muertos. Cuán necesaria fue su resurrección, ¿verdad? Cuán necesaria su exaltación, su ascensión a la diestra del Señor, su victoria sobre el sepulcro. Tanto es así que el mismo Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Leamos el Antiguo Testamento y él da efectivamente testimonio, no solamente acerca de la cruz, sino también acerca de la resurrección. Tanto la cruz como la resurrección, hermanos, son hechos históricos totalmente atestiguados en la palabra del Señor. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y el Señor ora en la cruz, en el Salmo 22, pero no solamente ora por consolación, sino para que el Señor le libre. Y efectivamente, Él termina el Salmo afirmando, Señor, tú has escuchado mi clamor. Tú me has dado libertad. Tú me has dado liberación. El Señor no terminaría en la cruz. Él mismo afirma ser, yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, qué hermosos efectos pone de relieve la resurrección de Cristo. Proclama el poder de Dios, ¿verdad? Que ha devuelto a Jesús a la vida. El poder de Dios que puede abrir cualquier situación de muerte. Es una afirmación, además, absoluta de la divinidad de nuestro Señor, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Por la resurrección de Jesús somos también justificados, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado. ¿Dice para qué? Dice Pablo, para nuestra justificación. Todas las bendiciones de la salvación son posibles porque Cristo se levantó de entre los muertos. La resurrección tiene una hermosa influencia en la vida del cristiano. Expresa una hermosa realidad espiritual para los que son de Cristo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, dice el texto, en nueva vida. Si podemos andar en nueva vida, si podemos tener poder contra el pecado, si podemos crecer en santidad, es precisamente por la resurrección de nuestro Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice el apóstol, poned la mira en las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestros ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La resurrección, como ya dijimos, como hemos entonado con nuestras alabanzas, garantiza nuestra resurrección futura, hermanos, de todos cuantos creemos en Él. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, dice, vivirá. Porque si creemos que Jesús resucitó, murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Gloria al Señor. Tenemos una esperanza. Hermanos, nuestra visión de la vida tiene que ser una en Cristo realmente positiva.
porque se nos abre un horizonte nuevo, un horizonte lleno de gloria en la faz, en la contemplación del rostro de Jesucristo. Bendito sea el Señor, hermanos. Por ello es necesaria la predicación también. Oigamos las palabras del resucitado. De nuevo, así está escrito, versículo 47, y así fue necesario que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cuán esencial es la predicación para la iglesia, cuán fundamental, hermanos, cuán necesaria. Es el medio ordenado por Dios para salvar a los cristianos, a los creyentes, santificarnos, fortalecer a la iglesia del Señor. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pero no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así pues, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es tiempo de regresar en estos tiempos peligrosos que vivimos al anuncio, a la enseñanza, a la proclamación, a la predicación fiel de la palabra de Dios. La predicación del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La predicación del arrepentimiento, es decir, de la vuelta a Dios, la predicación de la conversión, la predicación de ese giro de 180 grados hacia el Señor y el fruto de esa predicación, que es el perdón de los pecados. La predicación de la vida de Cristo, de la cruz y la resurrección de Cristo, así como de su segunda venida en poder y gloria. Y esto hasta lo último de la tierra. Bien, podemos sumarnos al sentir del apóstol Pablo entonces, porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. Esta es la tarea urgente hoy de la Iglesia. Esta es la agenda hoy de la Iglesia. No hay otra agenda que Mateo 28, la gran comisión que el Señor nos dejó, hacer discípulos hasta lo último de la tierra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y por ello, hermanos, en quinto lugar, ¿cómo no? La necesidad del poder del Espíritu Santo. Esta es la promesa de Jesús que dio a los suyos y que tenían que esperar en Jerusalén, ¿verdad? Esto es lo que Jesús mismo les prometió antes de subir a la cruz. No os dejaré huérfanos, no os dejaré solos, volveré a vosotros, estaré con vosotros. Qué necesario es el Espíritu, el Consolador. Vosotros sois testigos de estas cosas. Versículo 48-49. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Como sabéis, Lucas, el evangelista, escribirá también Hechos de los Apóstoles, esa secuela, ¿verdad? Esa segunda parte del Evangelio, y allí encontramos, ¿verdad?, la investidura, la unción, el descenso del Espíritu Santo sobre la Iglesia y esa hermosa trayectoria de la iglesia primitiva, su nacimiento y su expansión hasta los confines de la tierra. Hoy necesitamos ser investidos del poder de lo alto. Hermanos, dependemos absolutamente de la obra y ministerio del Espíritu. Los siervos del Señor, la iglesia del Señor, cada uno de los discípulos de Cristo, necesitamos la presencia del Espíritu y su poder en nuestras vidas. Es imprescindible, es urgente, todo ello para testificar con valor, con coraje, acerca del precioso evangelio de salvación. Todo ello para ser testigos donde el Señor nos ha puesto, ¿verdad? Oremos por la unción del Espíritu, por la plenitud en nuestras vidas del Espíritu.
Vivamos en Él. La vida cristiana no existe si no es una vida en el Espíritu. Dependemos de Él en todo. Busquemos su presencia y su poder, hermanos, tal como el salmista. Mi corazón me ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. O tal como reza otra versión, el corazón me dice, busca la presencia del Señor. ¿Te dice tu corazón esto? ¿Siente nostalgia tu corazón y quisiera ser lleno de la presencia del Señor? Pues digamos con el salmista, y yo, Señor, busco tu presencia. Busco tu presencia, Señor. La unción, la plenitud del Espíritu en la vida del cristiano. Finaliza el Evangelio de Lucas con estas palabras que nos muestran la escena de la ascensión de Jesús. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y así finaliza el Evangelio de Lucas. De estos sucesos, ¿verdad?, han pasado muchos siglos. Obviamente, con el paso del tiempo, las idas y venidas de los imperios, de las culturas, de las distintas civilizaciones, con el advenimiento del progreso y la ciencia, con la sofisticación de la sociedad, ahora con la aparición de la inteligencia artificial y los TikTok a la orden del día, y con la multiplicación de los afanes de este siglo, existe el peligro de perder la memoria histórica de lo que debe ser, hermanos, absolutamente necesario y prioritario para la Iglesia del Señor. Existe el peligro de desviarnos, existe el peligro de ser desmemoriados. No obstante, hoy domingo de resurrección volvemos, ¿verdad?, a hacer memoria una vez más, ¿cómo no?, de estas necesidades ineludibles para tu vida, para mi vida, para la Iglesia del Señor en este siglo. La necesidad de las Escrituras, la necesidad de la cruz y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la necesidad de la predicación y del Espíritu y su poder en nuestras vidas para ser testigos hasta los confines del mundo, hermanos. Y el que puede confirmaros, según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo, para siempre. Amén. Bendito seas, Señor Jesucristo. Bendito seas tú, resucitado y exaltado a la diestra de Dios. Qué bendición poder celebrar la vida. Qué bendición poder celebrar tu victoria, Señor. Y volver a escuchar aquellas palabras que tú mismo, Jesús, diste a aquellos hace 2000 años. Señor, que estén imprimidas en nuestro corazón, en nuestras mentes. Señor, haznos comprender la urgencia de tu palabra, de tu cruz, de tu resurrección, Señor, de la predicación del Evangelio, del poder del Espíritu en nuestras vidas. Señor, que nuestra vida sea una postrada a tus pies y te adoremos llenos de gozo y contagiemos allí donde estemos, para gloria y honra de tu nombre y para salvación de otros muchos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos levantarnos y entonar un hermoso cántico. Es un cántico misionero. Id y predicad el Evangelio. Esto es lo que nos toca en esta era, en este siglo, en este tiempo, a la Iglesia del Señor.
el Evangelio de la paz, alzar los ojos para ver que es tiempo de cegar y confiar que sus promesas cumplirá, palabras de gracia os dará en cada necesidad, para que el mundo crea, para que el mundo sepa que en él hay perdón, que en él hay poder, para que el mundo crea hoy. Ir y anunciar, sanar las llagas del dolor, secar los ojos, consolar, que el mundo llorando está. Ir y restaurar al quebrantado corazón, su gracia abundante bastará, las cargas aliviará, para que el mundo crea, para que el mundo sepa que en él hay perdón, que en él hay poder, para que el mundo crea hoy, para que el mundo crea, para que el mundo sepa que en él hay perdón, que en él hay poder, para que el mundo crea hoy. De nuevo leemos esa hermosa escena de la ascensión para terminar nuestro culto. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos.